51. El Salmo 51. Vamos a leer este salmo, que es el salmo del arrepentimiento de David. Es una de las porciones más importantes de la Biblia, no solamente por el contexto en que se encuentra, sino también porque describe de una forma muy acertada, de la forma que Dios espera, lo que es el arrepentimiento. La teología detrás o debajo de este salmo es muy importante porque tiene eco en el resto de la Escritura, en las experiencias de otras personas y especialmente en lo que concierne al Evangelio, pero también en la vida cristiana. El arrepentimiento es un tema sumamente importante. Recuerden que cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, me olvidé de poner a grabar, vamos a poner la grabación. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, lo hace a través de esta misma palabra o llamado al arrepentimiento. Lo mismo hace el Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio y lo hace el apóstol Pedro en el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2. El arrepentimiento es un asunto esencial para la salvación de las personas y el arrepentimiento es importante a la luz de quién es Dios con relación a nosotros los seres humanos. Y la porción que nosotros vamos a leer es la oración de David, que es la experiencia directa de su arrepentimiento por los pecados que él cometió con Betsabé y con su esposo, el esposo de Betsabé, Urías. Así que de manera que lo que deseo en esta mañana es que nosotros tengamos una idea, no digo completa, pero acertada de las Escrituras, con preguntas y con principios claros y textos de la Escritura que nos ayuden a entender qué es el arrepentimiento. Pues todos crecemos con esta idea de arrepentimiento. Los niños se arrepienten de algo mal que hicieron y nosotros sabemos que muchas veces eso no es un verdadero arrepentimiento porque nosotros mismos hemos caminado por ese camino. Así que el arrepentimiento hoy día es mal entendido, mal interpretado, mal expresado y mal demostrado. Y nosotros deberíamos arrepentirnos de no entender el arrepentimiento bíblico. Y una de las preguntas que yo me hago y yo te quiero hacer antes de leer aquí es, ¿cuándo fue la última vez que conscientemente en tu vida de oración dijiste a Dios, estoy arrepentido por mis pecados? No en la forma general de decir, Señor, te damos gracias por este día, te pedimos perdón por nuestros pecados. No. No, porque eso es simplemente pedir perdón, pero el arrepentimiento involucra otra cosa. De manera que si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, espero que entiendas que esto es una situación incómoda que deberíamos resolver. Porque es imposible caminar como cristianos en comunión con Dios sin un continuo arrepentimiento. Vamos a leer el Salmo 51 y luego vamos a dar contexto y vamos a ir a través de, no del Salmo, todo el Salmo, sino el contexto de esto y las preguntas que yo quiero responderles con la Escritura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto y me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pidamos a Dios su dirección una vez más. Padre, pedimos que bendigas tu palabra, que tú trates en nuestros corazones, que concedas las peticiones de nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos asista tanto para hablar como para escuchar esta enseñanza en esta tarde, en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A ver si no sé si estoy a la mañana o estoy a la tarde. Si ustedes ven, lo que no leímos del Salmo es el título, no el título en negrita, arrepentimiento y plegaria pidiendo perdón, sino lo que está después, que es parte de los Salmos, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Yo quisiera simplemente darles un contexto, aunque hayan leído esta historia en la Biblia, pero yo quisiera simplemente darles un contexto para que entendamos por qué usa estas palabras David, que son tan profundas, y reitera la necesidad de limpieza, y expresa una profunda tristeza y angustia de su alma como en muy pocos otros salmos. Quizá el Salmo 32, que probablemente es posterior al Salmo 51. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue ungido por Dios para ser rey cuando era un jovencito. Llegó a ser un gran hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Dios dice en la Escritura que veía el corazón de David y no tenía en cuenta lo externo de otras personas. Él llegó a ser el gran rey de Israel. Bajo su gobierno se extendieron los dominios de Israel. Él gobernó en la época de oro de Israel. Llegó a ser un profeta de Dios. Escribió la mayor cantidad de salmos. Y este era un hombre muy preparado para la guerra, quizá el más importante después del general Josué, que fue quien introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. A todas luces, un hombre espiritual, un hombre reconocido por su visión de Dios, un hombre reconocido por su capacidad de acercarse a Dios, por su piedad, por su amor por Dios y su compromiso con la verdad. Este hombre estaba en la terraza de su palacio un día en lugar de estar en la guerra con su ejército. Y desde allí observó a una mujer en una casa vecina que se estaba bañando completamente desnuda. Y en ese momento, este hombre espiritual que había escrito el Salmo 23 y tantas otras cosas, sus ojos fueron cegados, llamó a esta mujer, se acostó con ella, la dejó embarazada y no tuvo ningún tipo de cargo de conciencia. No solamente esto, era una mujer casada y lo que hizo es llamar a su esposo Urías, que estaba en el frente de batalla, para invitarlo a su casa y emborracharlo para que luego fuera a su casa y se acostara con Betsabé, y entonces lo que ocurriría es que el embarazo de Betsabé sería tenido en cuenta como si fuera el de Urías. Pero la verdad que eso no fue lo que ocurrió, porque Urías aún así borracho no entró a su casa porque él sabía que el arca de Dios y el pueblo de Israel estaba en guerra. Así que finalmente lo que hizo David es enviar a Urías al frente de la batalla a través de una carta que escribió al general del ejército Joab, y lo mandó al frente de la batalla y dijo: cuando lleguen ahí, poné a Urías en el lugar más difícil para que sea herido y muera. Y eso fue lo que ocurrió. Y pasaron por lo menos 9 meses donde David siguió con su conciencia cauterizada. Y en una oportunidad, como dice el Salmo al inicio, la Escritura dice que Natán el profeta fue enviado a David para hablarle acerca de su pecado, reprenderlo acerca de su pecado. Pero la forma que Natán lo hizo fue muy interesante. Natán llegó con una parábola y le dijo: rey, tengo algo que decirte. Había un hombre pobre en una ciudad que tenía una oveja pequeña, muy chiquitita, un corderito que la había criado desde que era pequeña y la tenía consigo y la criaba como si fuera su propia hija junto con sus otros hijos. Y había un hombre rico en la ciudad que tenía muchas ovejas, mucho ganado. Y aquí que una vez vino alguien a visitar al hombre rico de la ciudad y en vez de matar un cordero de su propio rebaño, le quitó la oveja pequeña a este hombre pobre y la preparó.
Dice la Escritura que cuando David escuchó esto, se encendió en ira y dijo, quien tal hizo tiene que pagar 4 veces y tiene que morir. En mi reino no va a existir una persona con esta actitud. Absolutamente encendido en ira y enojado y en reconocimiento de que tenía que morir quien había hecho tal persona, quien había hecho tal cosa. Pues la Escritura dice que Natán señaló a David y le dijo, ese hombre sos vos. Ese hombre sos vos. Vos avergonzaste a Dios, a Israel. Te hubiera dado todas las mujeres en tu seno si quisieras, pero quitaste la mujer de tu prójimo, te acostaste con ella y a su esposo lo mandaste a la muerte. Y lo próximo que sabemos de David, y no solamente esto, el niño que va a nacer va a morir, porque lo que hiciste fue desagradable. Y todas las mujeres que podrías haber tenido te van a avergonzar, porque uno de tu propia casa, que fue su hijo Absalón, te va a avergonzar y se va a poner en contra tuya. Nunca se va a acabar la espada o va a frenar la espada en tu casa. Avergonzado completamente. ¿Cómo reacciona una persona hacia esto? Pues la Escritura dice que David dijo, he pecado contra Dios. Inmediatamente la Escritura dice que Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David estuvo humillado y estuvo ayunando por la vida del niño. Cuando el niño finalmente murió, en recién nacido, David observó y se dio cuenta que sus siervos estaban mirando y decíamos, ¿cómo vamos a hacer ahora para decirle que ha muerto el niño? Pero David se levantó, se lavó, se cambió y adoró a Dios. Y nadie entendía lo que había pasado. ¿Cómo es que cuando estabas triste ayunabas y ahora que muere el niño estás adorando a Dios? Y la respuesta corta a esto está en el Salmo 51. Esta es la respuesta de una persona que se ha arrepentido y ha confesado su pecado. Tiene un cambio en su vida. Tiene una transformación en su vida que es absolutamente evidente y confunde a las personas. Confunde a las personas. Que fue lo que pasó con los siervos de David. Yo quisiera en esta mañana que el Señor nos permita aprender algo sobre el arrepentimiento. Y quería dar un contexto porque en la medida que leemos los versículos, cómo David se sentía, él habló de homicidios, él habló de querer ser limpio, él habló de querer ser lavado, incluso con hisopo, quería ser limpiado completamente, la suciedad, la mugre que sentía en su vida. Y sabemos que algo pasó en él. Y sabemos que él pudo alabar a Dios porque el arrepentimiento fue genuino. Las consecuencias las pudo tener, claro que sí, a través de su reinado, pero estaba limpio en su conciencia porque había un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento? ¿Cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento es genuino? Porque como mencioné, nosotros sabemos que nuestros hijos y nosotros mismos hemos pedido perdón a nuestros padres, nos hemos arrepentido, pero realmente hemos vuelto a hacer lo mismo o no lo hemos hecho honestamente. Entonces, ¿cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cómo es realmente el arrepentimiento bíblico? Y esto es muy importante porque el arrepentimiento tiene un hermano gemelo que es la fe, de la cual hablamos hace poco tiempo cuando vimos los elementos de una fe genuina. El arrepentimiento y la fe van juntos, no podemos separar, no se pueden divorciar el arrepentimiento y la fe. Pero el arrepentimiento es tan importante porque el arrepentimiento determina, el verdadero arrepentimiento determina que una persona llegue a ser un hijo o una hija de Dios, o no, si no es genuino. Todas estas preguntas se responden con la palabra de Dios, a través de textos puntuales que vamos a ver, pero a través de historias, a través de ilustraciones como las que acabo de mencionar del rey David. Hay una evidencia de un arrepentimiento genuino. De todo lo que yo mencioné, lo vemos en este Salmo 51, cómo David se arrepiente. O sea, Dios no nos ha dejado en ignorancia a nosotros sobre cómo deberíamos ver el arrepentimiento en nuestra propia vida si nosotros estamos pensando seriamente en que nuestros pecados deben ser confesados delante de Dios. Yo quiero enfocarme entonces, a medida que avanzamos en las preguntas, en el rey David. Porque así como su pecado es sorprendente e increíble
e inimaginable para un rey como era el rey David, también es sorprendente su arrepentimiento. Tres simples preguntas quiero compartir en esta mañana. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Por qué precisamos arrepentirnos? ¿Y cuáles son las evidencias o las marcas o cómo se ve un arrepentimiento bíblico? ¿Ah? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Por qué precisamos el arrepentimiento? ¿Y cómo se ve el arrepentimiento bíblico? Entonces, número uno, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Bueno, en primer lugar, lo puedo expresar a través de lo que es, cómo lo expresa lo que se conoce como el Catecismo de Westminster. El Catecismo de Westminster es un documento que se escribió en la ciudad de Westminster, en Inglaterra, en el siglo XVII. Y lo que pretendía, lo hicieron teólogos y profesores de teología y pastores, lo que se pretendía a través de este catecismo, es a través de preguntas y respuestas, es educar a la iglesia sobre los principios espirituales más importantes. Entonces, una de estas cosas es la pregunta número 96, si no me equivoco, que dice que es el arrepentimiento bíblico. Y está con textos bíblicos, etcétera, etcétera. Así que me gustaría leerlo porque esto generaba que la enseñanza sea sólida, tomada de las Escrituras, hombres que estudiaban la palabra de Dios. Y dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, obrada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la cual, al ver y sentir no solo el peligro, sino también la inmundicia y la odiosidad de sus pecados, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que se arrepienten, el pecador se duele por sus pecados y los aborrece de tal manera que se aparta de todos ellos, se vuelve a Dios proponiéndose y esforzándose por caminar constantemente con Dios en todos los caminos de la nueva obediencia. Es un poco largo, pero más o menos quería leerlo para que entiendan. Hay un reconocimiento. O sea, básicamente hay tres cosas importantes en esta confesión que por supuesto están en el Salmo 51, lo vamos a ver, y que tienen que ver con el arrepentimiento. Déjenme mencionarles, para nosotros la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, que la usa Juan el Bautista, la usa el Señor Jesucristo y la usa Pedro al inicio de sus sermones, al inicio de su enseñanza, es una palabra que en la Biblia no tiene un origen español ni latino, como muchas de nuestras palabras. Tiene un origen griego. Esta palabra básicamente significa un cambio de mente. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Pero, y está bien que sea un cambio de mente, porque esto habla de un ejercicio mental, habla de un reconocimiento. La Biblia dice en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay una relación entre la predicación del Evangelio, el conocimiento del pecado y un razonamiento que lleva a un cambio de mente. Pero no es solamente un cambio de mente el arrepentimiento. No es simplemente yo pensaba una cosa y ahora pienso otra, porque nosotros hacemos eso todos los días. Nosotros todo el tiempo tenemos un cambio de mente. Pensaba tomarme un vaso de agua, pero cambié de opinión y me voy a tomar un vaso de Coca-Cola que había en la heladera. Pensaba comerme un sándwich, pero cambio de mente y me voy a comer un plato de fideo. Todo el tiempo estamos haciendo cambios de mente. Continuamente. Entonces, no podríamos decir que el arrepentimiento simplemente es un cambio de mente. Tenemos que pensar con relación a qué es un cambio de mente el arrepentimiento. Pero tampoco es solamente eso. De acuerdo a la confesión de Westminster, pero de acuerdo especialmente al Salmo 51, que por supuesto tiene la más autoridad que cualquier catecismo o confesión. También entonces es un cambio de emociones. Y esto incluye pesar por el pecado cometido. El arrepentimiento es un cambio de emociones. Hay un peso por el pecado que se ha cometido contra Dios. No meramente, escuchen, no meramente por las consecuencias, que es básicamente la razón por la que muchos hijos piden perdón a sus papás, porque tienen miedo a la paliza, no porque han hecho algo malo, como todos lo hemos hecho y como muchas veces lo seguimos haciendo. El arrepentimiento es un cambio de emociones
pero no por las consecuencias, sino por el pecado mismo, por la tristeza de lo que se ha cometido. Hay un cambio de mente y hay un cambio de emociones, pero también hay un cambio de voluntad. Significa que hay un repudio a lo que se ha hecho. Tengo un cambio de mente, esto no está bien. Tengo un cambio de emociones, estoy mal y con carga por el pecado que he cometido. Y tengo un cambio de voluntad, yo no quiero volver a hacer eso. Esas tres cosas conforman el verdadero arrepentimiento bíblico y lo vamos a ver ahora en algunos textos del Salmo 51. Básicamente, de acuerdo al Salmo 51 y hablando en el plano espiritual concretamente, es un cambio de disposición hacia el pecado y hacia Dios. El arrepentimiento es un cambio completo de disposición de mente, de emociones y de voluntad hacia el pecado y hacia Dios. Es básicamente una percepción después de, o un cambio de percepción o de mente. Cuando yo observo algo, me doy cuenta y tengo un cambio porque he percibido algo que antes yo no veía. Así que es muy importante. Arrepentimiento, dijo un autor, es volverse a Dios como el fin principal de la existencia y alejarse de la criatura como el fin principal. Volverse a Dios y alejarse de la criatura. Todo esto lo vemos en la experiencia de David. Quiero que observen que él tuvo un cambio de mente cuando reconoció su pecado. Observen el versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La rebelión es una actitud que se genera cuando nos oponemos a lo que ha sido establecido. Y en este caso la palabra de Dios enseñaba, no matarás, no cometerás adulterio. David reconoció que se rebeló contra la voz de Dios, contra la palabra de Dios. Y por esta causa, su pecado, sin confesar, estaba siempre delante de él. Pero hay un reconocimiento. Ahora, la palabra reconocer es una palabra hebrea que significa observar cuidadosamente, hacer un reconocimiento preciso de algo. Eso es lo que David estaba haciendo. Yo reconozco, yo hago una observación precisa de mi vida y yo soy un rebelde contra Dios. Tengo rebeldía absoluta contra Dios. Y esto se ve específicamente también en cómo él identificó el nombre de su pecado. En versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. No líbrame del homicidio, líbrame de homicidios. Porque ni vos ni yo, ni tampoco David, creyó y creemos que somos capaces de llegar a cometer grosos pecados como este que está aquí. Y David dijo, no quiero incurrir otra vez en esto. Soy capaz de hacer eso. Somos capaces de cualquier cosa y si no lo hacemos es por la gracia de Dios restrictiva, pero también si conocemos a Cristo por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero si nosotros dejamos de depender del Señor, no les quepa la menor duda que podemos hacer cosas horribles. Pero David identificó esto con nombre. Tuvo un cambio de mente en cuanto al pecado. En segundo lugar, tuvo un cambio en sus emociones. Observa el versículo 8 y 9. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David usa allí la expresión abatimiento. Y esto realmente muestra el estado de sus emociones, porque esa es una palabra que significa estar completamente derrumbado o derribado, física o mentalmente, abatido, agachado, contrito, encogido, molido, quebrantado. Así como se sentía David en su arrepentimiento, y así es como luce el arrepentimiento. Lo vamos a ver en un momento. Él estaba con un cambio emocional importante, pero también
tuvo un cambio de voluntad cuando expresó repudio contra el pecado. Observen el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 10 que cantamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La idea de limpieza está presente allí. Aquí la palabra es lávame. Es una palabra importante. Te va a llamar la atención porque la palabra lavar aquí tiene la idea de pisotear. Todo lo contrario a lo que imaginamos. Pero es así porque cuando David usa esta palabra, lávame y límpiame más y más, estaba usando la figura de los lavadores que en una gran tina de madera echaban, no lo van a creer, pero echaban, entre otras cosas, orina, cenizas y otros elementos, porque tenía amoníaco, y luego pisaban la ropa como se pisa un lagar para las uvas, pisaban la ropa para sacar la mugre. Eso es lo que está diciendo David, el cambio que tiene en su repudio contra el pecado. Dice, yo necesito que me pises, me aplastes y me saques esto porque estoy sucio. Esa es la sensación de David en su arrepentimiento. Ese es el deseo de su voluntad. Pisoteame de tal forma que el pecado salga de mi vida. Entonces, puntualmente, el arrepentimiento bíblico con respecto al Evangelio, especialmente cuando Cristo dice arrepentidos y creen en el Evangelio, está diciendo cuando ustedes se arrepienten y creen en el Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él pagó en la cruz, que Él sufrió nuestros dolores, que Él pagó nuestra cuenta, nuestra culpa. Cuando Cristo está dando este mensaje en Marcos capítulo 1 y dice arrepentidos y creen en el Evangelio, este mandato imperativo de arrepentirse está diciendo cambien en su mente, cambien en sus emociones y cambien en su voluntad con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto al Evangelio, con respecto a sus propias vidas. Y crean en el Evangelio. Pongan su fe en la persona de Cristo. Confíen en Cristo. Dejen de vivir para sí mismos. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó el Evangelio y predicó acerca del arrepentimiento. Él estaba buscando que la gente tuviera un cambio de mente, de emociones y de voluntad hacia la persona de Cristo. Por eso les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes le crucificaron como un reo, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cambien su forma de ver a Cristo. Esto es el arrepentimiento. Cambien de forma de ver a Cristo. Cristo no es meramente un maestro, no es meramente un profeta, es Dios. Arrepiéntanse. Entonces, eso es el arrepentimiento bíblico. Hay una transformación en nuestra mente, hay una transformación en nuestras emociones y hay una transformación en nuestra voluntad. Pasó con David y pasó con los hombres en Hechos capítulo 2. Y pasó con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Hay un cambio, no importa el trasfondo. El caso de Pablo era un hombre religioso. Y sin embargo se arrepintió. Ahora, vislumbramos un poco en esto por qué precisamos el arrepentimiento, pero yo quiero dedicar la segunda cosa que quiero compartir es por qué realmente precisamos el arrepentimiento. Y el problema fundamental de la naturaleza humana caída es nuestra independencia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice que nosotros en otro tiempo andamos en los deseos de nosotros andamos, los gentiles andan, o los incrédulos, los pecadores, todos nosotros ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay. Ajenos de la vida de Dios. El libro de Job dice que los impíos le decían a Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. Cuando Cristo estaba delante de Pilato, fuera con este, crucifícale y danos a Barrabás. No queremos saber nada con Dios, no queremos saber nada con Cristo, no queremos tener nada que ver con esto. Entonces, ese es el problema real del por qué precisamos arrepentirnos. Vivimos ajenos a Dios, vivimos en contra de Dios. Y ¿saben qué? El arrepentimiento cuesta.
Es costoso arrepentirse. J.I. Packer, un teólogo que ya está con el Señor, dijo, esto significa transformar la vida de manera radical. Y como muchas personas consideran ese costo demasiado alto, intentan diseñar una forma de ser cristianos que no implique un cambio tan drástico como los soldados cuando están marchando y los han visto y de repente dice, alto, media vuelta, marche. No es lo que se ve en el arrepentimiento. Las personas no están dispuestas a parar, dar media vuelta y marchar en dirección opuesta. Se dan media vuelta pero siguen caminando para el mismo lado. El arrepentimiento bíblico cuesta. Es dejar de darle la espalda a Dios y comenzar a darle la espalda al pecado. No es solamente darle la espalda al pecado y mostrarle la cara a Dios, sino es caminar hacia Dios de espaldas hacia el pecado. Y cuesta. Entonces, no solamente se precisa el arrepentimiento porque caminamos en oposición a Dios, sino porque, como el general dice, alto, media vuelta y marchen, el arrepentimiento es un mandato divino. No es una sugerencia en la Escritura. No es una sugerencia de Dios. Si tienen deseo de arrepentirse, háganlo. No, arrepentíos, dice la Escritura. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios es atemporal. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Como un relojero está fuera de un reloj. Está fuera del tiempo que marca el reloj. Dios está fuera del tiempo que marcan los días. Así que su palabra es igual porque sale de su boca. Y Dios manda ahora a tu propia vida, te está mandando, no el pastor, Dios te manda que te arrepientas, te dice, pará, media vuelta y volvé a Dios. Deja de confiar en tus ideas, deja de imaginarte que estás bien con Dios, deja de imaginar tu religión, crucificaste a Cristo, no estás viviendo de acuerdo a la Biblia, no tenés un cambio de mente, no tenés un cambio de voluntad, no has tenido un cambio de emociones, no estás arrepentido, simplemente no sos salvo. Tus pecados no han sido perdonados. Entonces el pecado es contrario con la naturaleza de Dios y la única manera de que el pecado sea perdonado es que te arrepientas. Es la única forma. Es muy fácil, y ocurre en muchas iglesias, es muy fácil pedir que la gente después de un culto levante la mano para ver quién quiere recibir a Cristo o quién quiere ponerse bien con Dios, quién quiere estar bien con Dios y quién no va a levantar la mano para eso. Es muy fácil hacer eso, pero eso no es un arrepentimiento. Hacer una oración de 3 o 4 o 5 renglones donde dice yo soy un pecador, te pido perdón por mis pecados, no significa que haya arrepentimiento. No importa cuán bien suenen las palabras. El arrepentimiento no pasa por ahí. Si hay un genuino arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si el reconocimiento del pecado es esencial para la necesidad del arrepentimiento. Por ejemplo, David habla de sus labios en Salmo 51. Habla de sus labios, habla de su boca, habla de su lengua. ¿Lo notaron allí? Versículo 14, 15. Líbrame de mis homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Publicará mi boca tu alabanza. David era un cantor, el dulce cantor de Israel. Él usaba sus labios y su boca para cantar a Dios. Y ahora está diciendo, realmente mis labios no lo puedo hacer en este momento. No solamente David, también Santiago y también el Señor Jesucristo hablaron de la lengua. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago dice que la lengua es como un fuego, es como un infierno que enciende un bosque, un pequeño fuego que enciende un bosque. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 describió a la lengua como un lugar que esconde veneno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La boca, los labios, es el parlante de nuestros pecados. Nuestros ojos no van a decir claramente nuestro pecado. Nuestra nariz tampoco, nuestros oídos tampoco. Pero nuestros labios, las palabras que nosotros decimos, las ofensas, las mentiras, los engaños, las medias verdades, las blasfemias,
de nuestros labios salen, y Pablo dice que es un sepulcro. Es un sepulcro, es un veneno de víboras, mortal. Así es la boca del ser humano. Y David dice, esto es una realidad. Yo comprendo mi pecado. Por eso estoy buscando arrepentimiento. Por esa razón, cuando se predica el Evangelio, se predica el arrepentimiento, como dije al principio, y la fe en el Señor Jesucristo. ¿En quién confío? Dejo de confiar en mí porque mi boca y mi vida y todo lo que yo hago muestran que yo no soy lo que debería ser. Soy opuesto a esto. ¿En quién puedo confiar? En el Señor Jesucristo. Por supuesto, sin arrepentimiento no hay perdón. O sea que el arrepentimiento es la puerta, juntamente con la fe, a la verdadera regeneración, al nuevo nacimiento. Por eso, como dije, fue lo primero que predicó Pedro en Hechos capítulo 2 y lo que predicó Juan el Bautista cuando inició su ministerio, por supuesto, el Señor Jesucristo, porque es la puerta a la regeneración. No se puede entrar al reino de los cielos. No se puede estar bien con Dios sin arrepentimiento. Realmente no se puede tener aprecio por la medicina que ha sido prescripta por el médico si no se entiende, no se percibe y no se entiende la realidad del problema de la enfermedad. De manera que cuando esto se entiende, la disposición a tomar lo que ha sido prescrito por el médico incluye o indica que uno está o ilustra el arrepentimiento, donde yo cedo a lo que a mí me parece, confío en lo que el médico ha dicho y me sujeto a aquello que tengo que hacer. Y eso ilustra el arrepentimiento. El pecado es destructivo. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, la tercera cosa que quiero compartir es cómo se ve el arrepentimiento, cómo luce el arrepentimiento. Está aquí en el Salmo, por supuesto, el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, aquí está hablando David. Nosotros estamos en otro momento, estamos en época de la iglesia, estamos del otro lado de la cruz. Yo quiero que imaginen un peaje en la ruta, y alguien que está yendo hacia el peaje está diciendo, yo para transitar por la ruta necesito que se pague algo. Y luego imaginen a una persona que ha cruzado el peaje y dice, yo puedo transitar por esta ruta porque se ha pagado el peaje. Ahora, es una ilustración muy vaga y no completa, pero cuando llega el peaje, la persona que está allí es quien paga el peaje. De manera que antes de cruzar estoy observando y decir, bueno, allí hay un pago, algo va a pasar en ese lugar. Y después que yo pasé, digo, allí es donde ocurrió este pago y por lo tanto yo recuerdo eso como algo muy importante. Y esta es la idea entre David y nosotros. David no tenía idea del Calvario, tal como nosotros lo imaginamos. Ellos no tenían una idea de que Cristo iba a venir y que iba a morir crucificado. Sabían que iba a venir un Cordero de Dios, pero no tenían idea completa de esto. Nosotros sí lo tenemos, pero lo que sí sabemos es que David y nosotros entendemos la necesidad de un sacrificio. Nosotros lo vemos hacia atrás, David lo veía hacia adelante. En ese sentido, David está diciendo en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque después parece una contradicción en versículo 18. Versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Primero dice que no sirven y después dice sí sirven, pero la palabra importante allí es el versículo 19, entonces, después de que pasó algo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que David está diciendo, realmente los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento se tenían que ofrecer continuamente. Porque los animales no pueden quitar el pecado, por eso tenían que ofrecerse continuamente. Pero cuando Cristo vino y vivió una vida perfecta como el Cordero sin mancha, entregó su vida voluntariamente en la cruz, murió por nuestros pecados y Dios dijo, suficiente. Ya no hay más necesidad de sacrificio. No tenés que volver a hacerlo.
Confía en ese sacrificio y es suficiente. Y la persona que ve eso y se arrepiente tiene el perdón de sus pecados. Ahora, no olviden el ejemplo del peaje, que ahora vamos a volverlo a repetir, vamos a volver a usarlo. Pero yo quiero ver un poco más acerca del arrepentimiento y las marcas de un arrepentimiento. Es el versículo 17. David dice, los sacrificios no. No quiere sacrificio que yo lo daría, en versículo 16. No quieres holocausto. Y luego dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y una de las palabras importantes que aparece aquí, y esto es fundamental para este sermón, especialmente si queremos ver las evidencias del arrepentimiento. Es una palabra muy importante, es la palabra contrito. Contrición, le decimos. Tengo contrición. No contrición, eso es otra cosa. Contrición. Bueno, es importante que entendamos que para comprender el arrepentimiento o la verdadera naturaleza del arrepentimiento, tenemos que captar que hay arrepentimientos que no son auténticos. Y hay un arrepentimiento que es auténtico. Y la diferencia en teología, las palabras utilizadas para entender cuándo un arrepentimiento es verdadero y cuándo no lo es, en teología son dos palabras. El verdadero es contrición y el no verdadero, el que no es auténtico, es la palabra atrición. Contrición y atrición. Y déjenme explicarle, la atrición es un arrepentimiento, ya lo mencionamos antes, la atrición es un arrepentimiento motivado por el temor al castigo, motivado por las consecuencias, después de haber faltado, de haber pecado, como los niños que piden perdón porque no quieren paliza, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, eso es contrición. No es un remordimiento genuino por lo que se ha hecho y contra quién se ha pecado. El ejemplo clásico en la Biblia de esto es Esaú, hermano de Jacob. Esaú vendió su primogenitura, que era como su derecho a la familia, por un guiso. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró delante de su padre y pidió una bendición. Y la Biblia dice que lloró con grandes lágrimas, pero no eran genuinas. Tenía una raíz de amargura. Él tenía una atrición. Es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento con remordimiento limitado, no completo, no verídico. Tiene miedo de las consecuencias. Pero la contrición surge del dolor genuino de haber ofendido a Dios. Y esta es la característica más importante para rescatar del genuino arrepentimiento en esta mañana. Que en tu vida que llevas como cristiano, quizás muchos de los tropiezos y esto que parece que estás remando en dulce de leche en tu vida cristiana, no es simplemente que la vida cristiana es difícil, sino que estás viviendo una falsedad porque nunca ha habido un arrepentimiento genuino. Has tenido un poco de remordimiento, no quiero ir al infierno, ¿qué me va a pasar? No quiero que Dios me castigue, pero en ningún momento hay la expresión de he pecado contra Dios. David lo dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, reventame a pisotadas, lavame, pero no merezco nada, estoy realmente afligido por esto. Y eso es lo que David está experimentando. Dios, mi corazón está destrozado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Él está usando la palabra hebrea que significa estoy derribado, estoy desgajado, estoy desmenuzado, despedazado, destruido. Y estoy contrito, que estoy derrumbado, abatido, agachado, molido, quebrado. Esa debe ser la experiencia de la conversión genuina. Y así es como se ve el verdadero arrepentimiento bíblicamente. Y sabemos que es así porque David se levantó y adoró. Y eso es lo que dice el versículo 18 y 19. Lo que David hizo fue levantarse
y ofrecer sacrificios de justicia u ofrenda del todo quemada y becerros sobre el altar. Realmente estaba cambiado David. El punto importante, para ir terminando, es que David entiende, en este versículo 17, David entiende que es la única manera, observen, que Dios no lo va a rechazar. ¿Lo vieron? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No está diciendo cómo te sentís con el arrepentimiento, sino que entiendas teológicamente y bíblicamente que ese es el arrepentimiento. No está guiado. Las emociones van juntamente con la mente y la voluntad. No son las emociones solamente. No me siento tan arrepentido, quizás no estoy tan arrepentido. No, no tiene que ver con eso. Las emociones tienen que ver con, tengo una carga por el pecado. No si tengo más o menos carga, porque nunca vamos a tener suficiente carga por el pecado cometido, porque nunca entendemos a Dios y su grandeza es inescrutable para saber cuánto hemos pecado contra Dios. Simplemente un reconocimiento de que hemos pecado contra Dios y que el pecado le ofende. Y David reconoce que este corazón es recibido. Y el punto está señalado en versículo 4 cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y observen, para que seas reconocido justo en tu juicio, porque lo que David entendió es que se tenía que enfrentar con la justicia de Dios. Ese es tu problema y mi problema. El problema de haber pecado contra otra persona, si yo peco contra un hermano o contra otra persona, es que su juicio no es realmente bueno como el de Dios. No es perfecto como el de Dios, pero Dios es recto. Él me va a confrontar con su justicia. Y la única forma de que pueda homologar, de que realmente se encuentren estas dos verdades y que yo sea perdonado, como dice en el versículo 17, es que yo reconozca que he pecado contra Él. Es una convicción de pecado. La justicia de Dios persigue al pecador. Por eso Adán y Eva se escondieron entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Dios, de la justicia de Dios, de aquel que demanda realmente, tenés que dar cuenta delante de mí. Y va a tener que confrontarlo. Por eso nosotros hablamos de escondernos bajo la cruz de Cristo. Por eso la Biblia dice de ponerme bajo la sombra de sus alas. Estar protegido bajo la justicia divina, no mi justicia, no mis hechos. Me pongo voluntariamente bajo sus alas, figurativamente. Y quiero terminar con lo que implica el descuido del arrepentimiento. Y si sos como yo, tenés mala memoria y requerís de la palabra de Dios para recordarte que el arrepentimiento tiene que acompañarte el resto de tu vida. Bueno, un hombre llamado Roland Hill, que era muy amigo de Spurgeon, estaba cerca de la muerte y dijo que había un amigo con quien había vivido casi los 60 años que había caminado con el Señor y que ahora se lamentaba de tener que separarse de ese amigo. Ese amigo, dijo, se llama arrepentimiento. Una vez que pase a la eternidad ya no voy a tener que arrepentirme. Y lo dijo de una forma figurada, ¿no es cierto? Pero él se había arrepentido toda su vida. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, tenemos arrepentimiento para salvación. Pero miramos atrás y el peaje ya fue pagado, pero siempre recuerdo que tengo la posibilidad de transitar porque hay un pago allí. Yo quiero que piensen en un hombre sumamente adeudado, que tiene el hábito de adeudarse y de adeudarse y adeudarse siempre. Y de repente un hombre muy rico lo adopta como su hijo. En el momento que lo adopta como su hijo, sus deudas son canceladas, absolutamente todas y para siempre. Y este hombre que tiene el hábito de endeudarse, lo que hace después que ha sido liberado de su deuda, comienza a vivir como hijo adoptado en esta familia, pero incurre en gastos y en deudas. Pero lo que pasa es que al incurrir en gastos o en deudas, ahora cada vez es más consciente de que no debe incurrir en gastos y en deudas, porque su padre, por gracia pura, le ha liberado de la deuda más grande que tenía. Por lo tanto, este hombre cada vez evita más cometer actos de deuda. Es mucho más consciente de esto y evita esto cada vez más. Y a medida que conoce más a su padre adoptivo, menos incurre en deudas.
Pero cada vez que se endeuda, tiene que recurrir a su Padre y pedir perdón. Hermanos, así debe lucir el arrepentimiento en la vida del creyente. Nuestra deuda ya fue pagada, nuestros pecados han sido perdonados, pero no se puede concebir que caminemos una semana, 2 semanas, 3 meses, 4 años, 5 años y no seamos conscientes de que incurrimos en deudas. Porque la Biblia dice que somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Estamos en deuda con Dios. Y por eso confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de que usamos mal el tiempo, de que usamos mal el dinero, de que no tratamos a nuestra esposa o no a nuestro esposo como debíamos, que no vimos la iglesia como debíamos verla, que no nos comportamos en nuestro trabajo, que no pensamos, cada día nos arrepentimos y su gracia otra vez y su riqueza nos sostienen, nos perdonan, porque tenemos un entendimiento claro del arrepentimiento, porque nuestras emociones son movidas contra ese pecado de pérdida de tiempo que tuvimos o de mal gasto de dinero o de mal uso de nuestra lengua. Y porque hay un cambio en nuestra voluntad de decir, yo no quiero volver a hacer eso, no quiero volver otra vez. Pero lo hacemos como hijos de Dios. Así que por un lado está el arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que yo quiero invitarte a que hagas? Yo te invito, Dios te manda. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, pero no importa mi invitación. Lo que importa es lo que Dios manda. Dios manda que te arrepientas. Has vivido una vida opuesta a Dios. Si tenés 15, 12, 13, 14, 20, 80, 90, viviste en contra de Dios y te vas a enfrentar delante de un Dios justo. Y la única forma es que reconozcas como David que has pecado contra Dios. Y tenés que arrepentirte de esto. Y si sos hijo de Dios o hija de Dios, yo quiero decirte que tenés que examinar una vez más tu vida. Decir, Señor, ¿cuántas veces estoy? Perdón. Otra vez. Me duele. He pecado contra ti. Esa práctica, hermanos, hará tu caminar y mi caminar mucho más liviano. Porque Dios nos ama como sus hijos. Pero esa sensación que tenés a veces de que Dios sigue teniendo un palo, no es bíblica. Pero la sensación que tenés es tu conciencia. Y tu conciencia está manchada porque no examinás tu corazón, como dice el Salmo 139. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso le dio gracia a David, que se humilló y entonces dijo, entonces sí, ahora sí puedo ofrecer sacrificios que son agradables delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oh Señor, anhelamos que este sermón pueda tratar y calar nuestras vidas. Cuán importante es el arrepentimiento genuino. Cuán importante es la contrición. Libera a los que están en este lugar con una atrición. Simplemente tienen un leve remordimiento y tienen temor de las consecuencias, pero no se dan cuenta que han pecado contra Dios. Sálvalos, Señor. Y ayúdanos a vivir cada día en un arrepentimiento continuo para honrarte, Señor. Gracias por que Cristo hizo posible el arrepentimiento. Gracias por su obra de redención. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.